Menos rosa, más violeta. De luna llena a luna nueva. Un podcast 100% estrógeno. Bueno, damos inicio. Este es el séptimo capítulo de Menos rosa, más violeta y cada vez nos vamos metiendo en aguas más profundas. Y mira, vale que queda súper apropiada la invitada hoy porque estamos en luna llena en Aries. Aries, la luna al cazador. Aries, el signo regido por Marte de la guerra y de las estrategias. Y debo presentarla así porque es la realidad que tenemos en Latinoamérica, en Sudamérica y especialmente en nuestra querida y golpeada Venezuela. Estamos en un momento sumamente estresante y un momento de violaciones sistemáticas a diario. No exageramos cuando decimos eso. Y esto es un mensaje que lo digo especialmente a las personas que todavía creen que es pura estrategia del gobierno para hacer frente a los gringos. No, 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 no. O sea, estamos en un gobierno hiperrepresivo que cada día incrementa más la violación de los derechos humanos, la persecución por razones políticas, la persecución por razones de credo inclusive. Y creo que aquí todas las que estamos en frente de esta pantalla somos testigos presenciales de eso, por historias propias y por historias de otras compañeras y de otros compañeros. Así que en esta luna llena menos rosa, más violeta, hoy vamos a tener a la admirada política Zairán Rivas. Pero Evelyn, que se lo sabe todo, la Gracias, va a Venus. presentar. Sí, no, de verdad que un gusto tener a Zairán aquí con nosotras y bueno, como fiel creyente también de la mujer y como se ha preparado para estar en política, a mí me gusta siempre hablar del currículo y la trayectoria de las mujeres que están en estos puestos porque se lo han ganado con un trabajo arduo, ¿no? Y yo creo que es importante también reivindicar eso, sobre todo nosotras que promovemos la participación política de las mujeres. Hoy nos acompaña Zairán Rivas, ella es trabajadora social de la UCB, es dirigente nacional del partido político Bandera Roja y es coordinadora del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos. Aparte de eso, es familiar directa de un preso político. Su pareja está detenida desde el 10 de diciembre del año pasado y bueno, ha sido una mujer súper valiente que después de la ola represiva que se vino en Venezuela posterior a el 28 de julio, el comité ha sido de los pocos movimientos sociales que han permanecido en las calles exigiendo por las liberaciones de los presos y presas políticas. Pero como estamos en este podcast feminista de 100% estrógeno, vamos a enfocarnos hoy a hablar y a darle visibilidad a las presas políticas, porque han estado, bueno, en primer lugar, opacadas, ¿no? En todas las listas. Sabemos que hubo unas liberaciones en julio de este año donde no salió ni una sola mujer. Y aparte de eso, el comité de familiares lo componen en su mayoría mujeres. ¿Y por qué será? Por supuesto, hay un componente de género ahí porque las mujeres siempre hemos estado al mando de los cuidados. De eso vamos a adentrarnos más adelante, pero Zairán, bueno, bienvenida. Nos gustaría comenzar directo, claro y conciso. ¿Cuántas presas políticas hay en la actualidad en Venezuela? ¿Cómo son esas condiciones de reclusión para las presas políticas? Bueno, y cuéntanos un poco de tu historia. Ay, no, muchísimas gracias antes que nada, Venus y Evelyn, por este espacio y por este recibimiento tan emotivo y tan bonito y lleno de reconocimiento. Bueno, como ustedes bien lo comentaron, la realidad que nosotros estamos viviendo ahorita en Venezuela está asignada por una situación de terrorismo de Estado, está asignada por una situación en la cual se ha buscado a través del recrudecimiento de detenciones arbitrarias y ahora bajo nuevas prácticas de detenciones forzadas, de desapariciones forzadas, generar un terror y buscar silenciar a toda la población venezolana. Nosotros el año pasado, en el mes de agosto, vivimos una represión sin precedentes que nunca antes habíamos vivido en Venezuela. En menos de una semana tuvimos más de 2.000 presos políticos. Dentro de esa represión se llevaron detenidas también a muchas mujeres, pero también, que es importante destacar, muchas mujeres adolescentes, niñas presas políticas, lo cual es algo que nosotros nunca habíamos vivido en la historia de Venezuela y que desencadenó una serie de hechos de abusos, de violencias y como bien lo afirmó y lo documentó el reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, pues donde se perpetraron incluso
actos de violencia sexual contra muchas mujeres y adolescentes que estuvieron injustamente y de forma arbitraria detenidas en las protestas. En este momento nosotros tenemos 155 mujeres injustamente privadas de libertad en Venezuela, las cuales están detenidas en periodos que van desde los 7, 5 años, 3 años, 2 años, 1 año, y algunas que están de manera reciente desde el 18 de julio, por darte un ejemplo. Justo cuando se estaba dando estas liberaciones, en la cual bien mencionó Evelyn que lamentablemente nosotros no tuvimos ni una sola mujer presa política, teniendo más de 100 mujeres presas políticas en Venezuela, muchas de las cuales están sometidas a fuertes condiciones de reclusión, a restricciones para ver a sus familias, incluso a sus hijos, donde sus familiares no les pueden entregar de manera permanente sus insumos o medicinas. Bueno, pues no se dio ninguna liberación de mujeres. Solo un poco después, en el mes de agosto, es cuando se logra la liberación, por dar un ejemplo, de Mayra Castro, que fue una dirigente política de Primera Justicia que participó en el proceso electoral, la cual estuvo detenida por participar en el proceso electoral y lo cual evidencia el patrón de persecución política que se ha desarrollado en Venezuela, del cual también han sido víctimas mujeres, pero también las dos mujeres que eran parte del grupo de la alcaldía de Maracaibo, que también fue detenido de manera arbitraria. Sin embargo, es importante mencionar que justo cuando se estaban dando estas liberaciones el 18 de julio, en las cuales no hubo mujeres, se estaba desarrollando lo que bien se ha denominado como la puerta giratoria en Venezuela. Y justo entre el 18 y el 25, por darte un ejemplo, de julio, se llevaron detenidas a muchas nuevas personas, dentro de ellas mujeres, incluso en el mes de julio. Tenemos el caso de Albany Colmenares, quien es dirigente de Vente Venezuela del... de Carabobo, pero también tenemos el caso de dos mujeres del estado Lara, el cual es muy lamentable, que estuvieron desaparecidas durante 2 meses. Ellas fueron detenidas entre el 18 y el 25 de julio. Ellas se llamaban María de los Ángeles Castillos y Diliángela Guedes, y las desaparecieron, y sus familiares hasta la semana pasada no sabían dónde estaba. Y lo cual te puedes imaginar, lo que esto significa a ambas con hijos, lo que esto significa para su familia, lo que significa para sus hijos, pero también lo que significa la exposición y a las violencias a las que están sometidas durante todo ese tiempo, estando 2 meses bajo desaparición forzada sin que ningún tipo de familiar sepa de ellas. En este sentido, esto es muy grave lo que está pasando ahorita en Venezuela, ya que las mujeres de igual forma, bueno, pues están expuestas a estos malos tratos, crueles y torturas, como bien y de forma lamentable, porque tú lo lees y no puedes evitar conmoverte y alarmarte con todo lo que pues describe la misión. Se han producido casos de violencia sexual, de incluso prostitución forzada en las cárceles, por pedir en este caso algunos beneficios dentro de las condiciones de reclusión, pero nosotros, que día a día estamos también en contacto con madres y mujeres en el comité, podemos aseverar y asegurar 100%, porque yo incluso me tocó documentar y recibir y hasta acompañar a muchas de las madres cuando nos dieron esos testimonios de cómo les hacían desnudez forzada cuando iban a entrar a centros de reclusión, como por ejemplo Yare, por darte un ejemplo, y cómo te contaban llorando de cómo se sentían humilladas ante esta situación que les hacían de requisas y revisiones inhumanas, que bueno, al final lo terminaban aceptando porque era la única manera de acceder a su familiar. Pero realmente es bastante grave, doloroso, lo cual también se convierte en un crimen de lesa humanidad. Y bueno, y también hay que mencionar que muchas de estas mujeres presas políticas que hemos tenido en este momento en Venezuela han estado sometidas a este nuevo patrón de tortura que se acaba de instaurar en Venezuela, como es el aislamiento y la incomunicación. Ahora esto se ha convertido en una nueva práctica. Ahora ya no solamente te detienen de manera arbitraria, te quitan el derecho a la defensa y te presentan en una audiencia telemática sin acceso a tus abogados privados, sin haber llamado a tus familiares, e incluso en los mismos centros donde te torturaron, te presentan
sino que ahora también te desaparecen, pero después que tu familia te encuentra, después de un largo suplicio, te aíslan y te incomunican. Y le dicen a tu familia, tú solamente le puedes traer la ropa, las medicinas, confórmate con este papelito que te estoy dando de donde puso qué es lo que quiere, pero no lo vas a ver. Hasta que primero te dicen hasta que cumplan los 45 días, después te dicen que otra semana y después cuando ya no tienen más nada que decir, te dicen, mira, esto es una orden de arriba, hasta que nosotros te avisemos que van a tener visitas. Y bueno, pues lamentablemente estas son las condiciones a las cuales estamos viviendo en Venezuela y que pues también afectan, en este caso, a las mujeres presas políticas. Seguimos conversando con Zairán, una mujer política en Venezuela, además perseguida política, con su compañero de vida preso, sin bajar el activismo, sin bajar sus actividades como mujer política, como política en un ambiente y en un escenario nada fácil, no solo porque es perseguido, sino que para las mujeres y lo digo y lo reitero porque es que parece que el resto del mundo desconoce muchísimo la realidad de Venezuela. Hacer política, ser una mujer política en Venezuela es muy, muy difícil. Un país estructuralmente atrasado, un país estructuralmente machista. Lo voy a graficar así. Básicamente a nosotros lo que nos falta es el velo, pero en vez del velo tenemos el traje de baño y los tacones del Miss Venezuela, que es la misma forma de represión representada de otra manera. En el medio de esa realidad existen mujeres políticas como Evelyn, como Zairán, que siguen y que insisten y que estoy segura que en algún momento van a tener cargos de representación muy importantes y yo voy a estar atrás feliz viéndolas. Eso yo lo sé, yo lo he Asesorando, visualizado. Eso yo lo asesorando. he visualizado muchas veces. Va a ser así porque son ellas las que tienen que estar en esos cargos, en esos espacios y para eso estamos las activistas, para impulsar esos cambios. En el medio de todo ese escenario tan oscuro, surge una característica más oscura aún, que se da en todos los espacios donde hay represión. No solo en los espacios donde hay represión, se da en todos los espacios del mundo por las desigualdades que tenemos entre hombres y mujeres y por las vulnerabilidades propias de una cultura patriarcal y machista. Y es la tortura eh, utilizando el abuso sexual como herramienta de tortura, sería la frase Ujú, indicada. correcto. El impacto diferenciado que sufren las presas políticas y ni hablar con el acceso a la higiene adecuada, hablar del acceso a los productos de higiene básico, cuando tienes la menstruación, ni hablar de todas esas demás características, pero uno de los flagelos más brutales que están sufriendo las mujeres en Venezuela, las presas políticas en Venezuela, es que sabemos de muchos registros, de muchos testimonios, pero que también sabemos que no es fácil hablar de esto y que mucha gente tiene miedo y que no hablan, no dan su testimonio para no ser una vez más súper revictimizados y ser blanco de más torturas, porque lógicamente están presas y sus familias están vulnerables tratando de llevar ese proceso. Zairán, ¿qué nos cuentas al respecto? Sí, mira, realmente esto es un problema muy grave y pues recurrente en Venezuela y sobre todo que se ha visto incrementado a partir de este nuevo periodo de represión postelectoral en los cuales la represión ha sido de manera, digamos, masiva, pero también que ha dado pie a que la misma forma en la que se ha dado esta represión impide incluso proteger la integridad de muchas mujeres como en otras ocasiones ha sido. Cuando yo fui presa política en el 2014, yo tenía 20 años, estaba muy joven, pero mi caso fue muy visible. Y recuerdo que en ese momento yo era presidente del Centro de Estudiantes de Trabajo Social. Eh, digamos que en una misma noche se llevaron detenidos a más de 250 jóvenes. Por supuesto que esto hizo que la sociedad entera volteara la cara a que en una noche se habían llevado detenidos 250 jóvenes, de los cuales una buena parte eran mujeres. Y yo recuerdo que situaciones que se pudieron quizás haber tornado peor, bueno, no pasaron de la raya porque tenían muy claro con quiénes estaban y que todos los ojos del mundo estaban sobre nosotros. Sin embargo, yo ahorita recordaba cosas justo en estos días que me leí el informe este de la misión, que yo recuerdo que justo cuando a mí me detienen la madrugada del 8 de mayo, yo tenía la menstruación. Y a mí me llevaron detenida el 8 de mayo y yo me pude bañar el domingo,
cuando yo llegué al helicoide. Y cuando ya lo digamos el día anterior en el Palacio de Justicia, que tuvimos un día completo en audiencias de juicios, que éramos tantos jóvenes que estábamos, que las audiencias fueron en los pasillos del Palacio de Justicia. No fue hasta el domingo, después que el día anterior me colocan como mi lugar de reclusión el helicoide, hasta que yo me pude bañar. Entonces te puedes imaginar lo que esto implica en la salud y en la higiene menstrual de una persona. Y en la misma situación en la que yo estaba, estaban otras compañeras que en este caso estaban privadas de libertad. Y digamos que yo pude tener una visibilidad y una exposición importante en el momento en el cual nosotros estábamos. Y sin embargo, bueno, ahí me dejaron 2 meses sin salir al sol, así como a otras de mis compañeras, si no es por una protesta que hacen no podemos salir al sol, etcétera. Sin embargo, ahora hemos documentado y a mí me tocó también atender y documentar casos cercanos que por supuesto por la misma situación en la que nosotros estamos de terrorismo de Estado, de amenaza incluso a las víctimas, de amenaza a los familiares de las víctimas de que si incluso si dicen algo o declaran, les van a empeorar las condiciones de reclusión o les van a quitar la visita porque eso ha pasado, esto como una nueva forma de amenaza o les van a quitar un poco las facilidades que tienen para ingresar alimentos o libros, entre otras cosas, a los centros de detención, bueno, pues no se puede decir, pero sí han ocurrido casos de violencia y abuso sexual en Venezuela y sobre todo con adolescentes, que además muchos de ellos, muchos de los niños, niñas y adolescentes no estuvieron siquiera detenidos bajo las condiciones que establece el reglamento sobre el cual deben estar niños, niñas y adolescentes que deben estar detenidos en este caso con otros de su misma edad y muchos de ellos estuvieron recluidos en muchas ocasiones con adultos, lo cual también, bueno, pues es otra violación en este caso a sus derechos. Y además de esto, pues en estas detenciones masivas que se desarrollaron, era imposible llevarle, digamos, el ritmo de la visibilidad que incluía un caso particular para alertar y poder proteger, en este caso, la integridad de muchas de estas víctimas. Porque recuerdo que hubo un caso hace unos años donde después, bueno, pues quedó documentado y los conversamos entre las organizaciones de derechos humanos, una niña que fue detenida en un contexto en el oriente del país. Estaba con, bueno, pues con unos oficiales, no sé qué, a punto de que pudiera ser abusada y le dijeron a este oficial, este caso está en las redes, cuidado. Entonces, fíjate lo que esto pudiera haber en este caso ocasionado. Entonces, bueno, la misma misión de determinación, yo estoy dando ejemplos, pero la misma misión de determinación documentó lo que ha pasado y ya yo doy veracidad de ellos porque he estado en contactos con muchos de estos casos y además que ahorita tenemos muchas compañeras que han estado detenidas, que son líderes políticos y que bueno, también hablan un poco de los retos que ha implicado incluso hasta cuando en los centros de detención no hay falle el agua, por ejemplo, lo que implica estar sin agua en un centro de detención al mismo tiempo con otras presas políticas y tener poder cuidar tu higiene menstrual, pero además tenemos casos que también, y lo puedo corroborar, lo cual es el recrudecimiento de las condiciones de reclusión, que también lo especificó la misión en su informe, que es el hecho de que, por ejemplo, en el helicoide ahora le colocan cámaras a los presos políticos en los baños y en las celdas en las que están, de los cuales tampoco han escapado las mujeres, y así también lo dijo en este caso la misión, lo cual es una violación completa a la privacidad y a la integridad psíquica de una persona, que en este caso saben que te están observando permanentemente. Entonces, bueno, pues sí, lamentablemente cada uno de estos abusos han ocurrido y es parte de lo que nosotros además tenemos que tener de manera muy clara, bueno, pues para lo que va a ser, espero que pronto una reparación de las víctimas y además crear una institucionalidad donde haya justicia y donde este tipo de, de violaciones graves a los derechos humanos no se repitan nunca más.
No, y importantísimo eso que dices, ¿no? Porque aparte, bueno, este informe del alto comisionado declaró o que registró, ¿no? 22 personas, la mayoría mujeres, niñas, adolescentes, pero también hombres, víctimas de abusos sexuales. Y seguro serán muchos más, ¿no? Pero estamos en este contexto, como dice Venus, que es muy complicado, que las víctimas obviamente no lo denuncian porque se sienten más expuestas. Y aparte de eso, que también lo quería comentar, sé que también a las mujeres que a lo mejor no llegan a la violencia física, a la violencia sexual, les hacen la violencia psicológica amenazándolas con eso, ¿no? O Ujú. sea, porque es que ese es ese patrón que decía Venus y es importante porque para eso estamos en este capítulo del podcast, visibilizar esos casos diferenciados a las mujeres. Cuando no son agredidas sexualmente, las amenazan con agredirlas y eso también es parte de la tortura psicológica que le hacen o con violentar a su hija. Es el caso de una presa política que la amenazaron con violentar sexualmente a su hija. Y bueno, para que nos sigas comentando, Zairán, al principio comentaste de que, bueno, tenemos presas políticas que tienen 5 años, 3 años, 2 años. Bueno, tú fuiste presa política en el 2014 y yo creo que es importante también visibilizar esos casos porque esas presas políticas que están antes del contexto de represión, hay unos casos muy graves donde hay unas mujeres que han sido víctimas a unas torturas inhumanas, bueno, que también ha estado reflejado en informes internacionales. eh, y bueno, tenemos por ejemplo caso que ha salido en prensa, por eso lo nombro, ¿no? De Mirlendri Benítez, Rocío San Miguel, y muchas mujeres que no son solo desde el año pasado para acá, que han estado presas con anterioridad y bueno, que también han sido víctimas de abuso y de estos patrones, ¿no? Porque creo que incluso, me corrijan si estoy equivocada, pero recuerdo haber leído que en el caso del dron, hubo una mujer que sigue presa por ser la novia de alguien, ¿sabes? Que me explico, por estar acompañando a alguien en un traslado y es algo muy grave, ¿no? Porque que no tuvo nada que ver en lo que se están inventando. Más allá, aquí no vamos a entrar en la realidad del hecho, ¿no? De si fue verdad o no. Pero fue una mujer, o sea, como daño colateral, me explico. Y eso Mm, también es importante visibilizarlo, ¿no? No sé qué nos puedas decir de esos casos. Bueno, y lo Antes que... de que darle la palabra a Zairán, quiero hacer varias acotaciones a lo que acaba de decir Evelyn. Primero, a ver, la feminista lo venimos diciendo, por eso reitero, el feminismo es un movimiento emancipador que realmente busca la libertad y la igualdad. ¿Por qué digo eso? Porque desde el feminismo siempre se ha planteado que el cuerpo de la mujer es un territorio de conquista o es un territorio de propiedad del sistema patriarcal. Por eso es muy común que las mujeres sean en su mayoría las que sufran abuso sexual en situaciones de crisis, de guerra. O sea, en mil literaturas los hay, el cuerpo de la mujer como botín de guerra, en situaciones de extrema violencia como la que vivió Venezuela, bueno, no es una guerra convencional, pero sí es un estado de guerra, ¿no? También hay que decirlo con todos los puntos sobre las IE, que esperemos no pase a mayores más de lo que ya está. Por un lado eso, y por eso es esa práctica reiterada, que insisto, porque aquí soy o somos muy claras en este espacio. Esto es un espacio que impulsa los derechos humanos de la mujer, esto es un espacio que impulsa la democracia y eso es una práctica que no es exclusiva de Venezuela, eso es una práctica de todas las situaciones de crisis y de guerra. Si no, preguntémosle a los palestinos, por ejemplo, o a las palestinas, mejor dicho, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Obviamente, este régimen no iba a ser la excepción. Por otro lado, también es importante acotar que las presas políticas no son solo de oposición. Y lo que dijiste, lo del daño colateral, también es muy típico. Lo hemos visto en muchas detenidas, no solo por temas políticos, sino que muchas mujeres en el mundo pagan cárcel a causa de las actuaciones de sus parejas, Ujú, ¿no? Porque sí. además de eso, el sistema nos responsabiliza de algo que no es nuestra responsabilidad por el hecho de los cuidados, por el hecho de estar, etcétera. Porque, bueno, estamos en una especie, como decía MacDiarmid, todavía vivimos en una especie de seres De tutela. tutoriados,
de seres tutoreados y nos adjudican responsabilidades que no son nuestras, a pesar de que el derecho penal es clarísimo desde los tiempos de Beccaria, cuando la responsabilidad penal es absolutamente individual. Zairán, cuéntanos. Sí, no, completamente. Realmente creo que pudiéramos hacer un podcast hasta para visibilizar caso por caso, porque son muchos y entrevistar hasta los familiares de muchas de estas mujeres, porque bueno, realmente es bastante recurrente y ahora también se ha incrementado más con esta nueva práctica de llevarse detenidos a familiares de políticos para obligar a los políticos o políticas que se entreguen. Entonces esto se ha visto incrementado, pero sí. Bueno, el caso de Mirlendris Benítez, que está vinculado al caso Dron, es público y notorio, quien perdió su bebé estando detenida, quien fue sometida a fuertes violencia sexual y que solo estaba acompañando a una persona que en este caso iba a hacer un traslado. Y que, digamos, los vincularon a este caso con completas irregularidades y demás, como se han desarrollado las mayorías de las detenciones arbitrarias. Mirlendris, por ejemplo, es un caso muy doloroso porque necesita múltiples operaciones y está en condiciones médicas, bueno, pues bastante delicadas y permanece detenida justo en el INOF en condiciones pues bastante complejas de reclusión. Otro caso que también es bastante fuerte es el de Yosida Venegas, la cual es una señora de más de 70 años de edad. Ella es la mamá del capitán Juan Carlos Monasterios y cuando ella venía ingresando a Venezuela para ver a su hijo, resulta que también se la llevaron detenida. Y es una señora de más de 70 años que está detenida en el INOF en condiciones completamente injustas, inhumanas, sin en este caso haber cometido ningún delito. Pero bueno, también tenemos el caso de una activista de Guatire, que ya lo ha denunciado en varias redes sociales, donde allanaron su casa solo por el hecho de que ella fue coordinadora electoral de un municipio. No, ella no estaba, se llevaron a su mamá que es una señora también que tiene más de 69 años. Y también digamos, las sometieron a tratos y condiciones de reclusión bastante inhumanos y que se pudiera también percibir allí violencia sexual. Y la señora en este momento está injustamente detenida en Venezuela como una retaliación a su hija, que en este caso su único entonces delito fue ser coordinadora electoral de un municipio. Y esto así, bueno, pues se va reiterando día a día. Estos casos que te digo también se repiten en muchísimas otras personas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Michaelis Borges que fue detenida porque es la esposa de un representante del sector militar a quien el gobierno pues estaba buscando o inculpando. Se la llevaron detenida con un embarazo de 2 meses y fue durante todo ese tiempo tenida bajo custodia y además bajo desaparición forzada sin poder acceder a ningún servicio y atención médica, ginecológica, ginecobstetra, sin saber si podía incluso estar accediendo a los medicamentos que se requieren. Y luego se supo, después de un tiempo, que había sido trasladada al INOF y en este momento está ahí. Se supo que dio a luz a su hija fuera del INOF y ahorita su hijo permanece con ella en el INOF solo por ser esposa de alguien y miren todas las condiciones, pero también tenemos el caso de una detenida en el contexto postelectoral, lo recuerdo mucho porque su familia participaba en las reuniones del comité y justo después también lo documentó el informe de las Naciones Unidas, que es que se la llevaron detenida estando amamantando a un niño de 2 meses y luego no dejaban que su hijo pudiera permanecer con ella. Ella estaba detenida en uno de estos comandos policiales en las regiones del país donde las condiciones también son un tanto precarias y bueno, pues fue sometida durante todo ese tiempo a maltratos psicológicos y a una situación pues de ansiedad y de angustia al no poder ni siquiera tener el derecho a poder estar en contacto y de amamantar a su hijo. Entonces, bueno, esto es un repertorio de violaciones y de daños que, bueno, pues
de las cuales han sido víctimas muchas mujeres y que lamentablemente día a día en este caso se siguen repitiendo en Venezuela. Pero además también tenemos el caso, te lo comenté en la pregunta anterior, de niños que han estado por periodos largos separados de sus madres, porque no solamente es que son detenidas, sino que ahora también son sometidas a este nuevo patrón de aislamiento y de comunicación, donde siquiera la familia puede en este caso comunicarse contigo. Entonces, es una situación bastante compleja porque también tenemos entonces niños que, que quedan desprotegidos y que son también pues separados de sus familias, incluso niños que yo sé por casos que están ahorita en manos de los abuelos porque no estaban solamente con la mamá se lo llevaron detenida, los niños digamos quedaron sin ningún tipo de protección, entre otros. Y bueno, y pues también el hecho de que sabemos que en Venezuela estamos en una crisis humanitaria compleja, donde el salario se destruyó, donde las personas no tienen un poder adquisitivo, la inflación está a la orden del día y si ya nosotros teníamos, digamos, lo que en algún momento fue la clase media bastante disminuida, en este momento la represión no solamente afectó a los que el régimen quiso enmarcar durante un tiempo como los sectores medios que protestaban de la sociedad, no, sino que fue una represión bien clara que afectó principalmente a los sectores más vulnerables, populares y desposeídos de la sociedad venezolana. Y por supuesto que estas condiciones de detención empeoraron las condiciones de pobreza de las familias que ya eran bastante graves en Venezuela y que también afectan doblemente, en este caso, a las familias y a las mujeres también en Venezuela. Sí, impresionante. Y te digo, gracias por nombrarlas, o sea, por nombrar algunas, ¿no? De tantos casos. Y es eso, es como decía Benu, es que no solo hay mujeres de oposición, y eso es muy importante que le quede claro a la gente. O sea, sí, hay mujeres activistas de partidos, defensoras de derechos humanos, esposas de militares, madres de políticos y políticas, o sea, y personas mayores, o sea, ahorita cuando contás los casos de estas dos mamás de 70 años, 69 años, también visibilizarlas, ¿no? Porque Ujú. también son parte de una población vulnerable, así como las niñas, niñas y adolescentes, bueno, las personas de la tercera edad. Y saber que es eso, es un patrón a cualquiera, están presas de conciencia por el disentimiento, por creer en algo diferente, Por estar mal por daños parada. colaterales, por estar mal parado, porque si hay casos de gente que simplemente iba camino a su trabajo y Sí, estaba pasando cerca de alguna protesta y se lo llevaron, que ojo, ya va. La sí. Constitución nos permite hacer protestas en el país, o sea, eso no es algo ilegal, pero entendiendo la situación política, ¿no? Bueno, Digo mal parada de manera figurativa, exacto, a modo de exacto. chiste, pero Ay, no. como le pasó a muchas de las adolescentes, fue así, Evelyn. Exacto, que Estaban pasando incluso por la manifestación, incluso hay una que fue a comprar perro caliente y cuando venía de regreso se la llevaron detenida. terrible. Y es importante darles nombres a cada una de estas mujeres cada vez que podamos en cualquier campaña. Yo incluso quiero aprovechar como este espacio y esta vitrina para nombrar bueno, a una amiga o una persona que conozco hace muchos años, le tengo cariño y es feminista, ¿no? O sea, es activista feminista, que es Naomi Arnaudes. Ella está presa ahorita en Caracas desde mayo. Y bueno, deseando la pronta liberación de Naomi y nombrándole, y ojo, hablamos por todas las mujeres, pero quería hablar en especial de ella porque, bueno, también Claro. tenemos activistas feministas también es un Por rol en la eso, sociedad de es tener. que una de las cosas que es importante visibilizar acá, porque nos hemos topado acá en Europa con un sector de la izquierda que cuesta que nos crea. O Ujú. sea, y yo, y aquí hablamos, y por eso me llevo muy bien con Evelyn, porque nos permitimos hablar francamente, ¿no? Obviamente yo no he estado de acuerdo con muchas de las estrategias que ha ejecutado la oposición durante muchos años. No por eso el gobierno es bueno, ojo, ¿no? Exacto. Ojo, lo que pasa es que representa, a ver, un sector muy rancio, muy alimentado por la religión, de mucha manipulación social, que termina siendo la otra cara del gobierno, o sea, la misma cara de la misma moneda, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos sectores políticos acá en Europa que no nos creen, porque no nos creen porque dan todavía crédito, además la propaganda del gobierno ha sido tan impresionante, que todavía dan crédito a que de verdad son terroristas y que de verdad lo hacen por tumbar el gobierno y que no los han dejado gobernar. No, que es un gobierno corrupto, que Mm. tortura, que persigue, que es
la representación más bestial de lo que ellos mismos criticaron, porque se supone que llegaron siendo un gobierno de izquierda y humanista y son todo lo contrario, parece, son totalmente la representación de un gobierno ultraderecha fascista, ¿no? Pero cuando tenemos representantes también del otro lado, como María Corina, nos deja muy mal parado. Nos deja muy mal parado porque sus discursos son muy símiles. Y yo me pregunto, y hago esta pregunta, se la hice una vez a Belín, y Belín me dijo, yo quiero creer que no, pero va a llegar a ser oposición. Si cambia el gobierno, o si tumban este régimen, porque ni siquiera podemos hablar de cambio de gobierno porque ellos no están legítimos, Exacto. a mi parecer no están legítimos del 2018. Ahí hubo un quiebre demasiado importante en la Constitución. Otros dicen que desde antes. La historia nos dirá realmente qué fue lo que pasó o lo que ha pasado. Ya verán vendrán muchas investigaciones, espero. Pero no quiero que cambiemos un gobierno por otro. A eso te digo porque lo que estaba haciendo acotación a Belín. Hay muchas mujeres chavistas, hay una activista feminista, hay gente que realmente piensa en un mundo progresista, humano, igualitario, como todas nosotras, y también están detenidas. No solo están detenidas los del bando de María Corina. Por otro lado, yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice Belín. Para mí, si María Corina llegara a un espacio de poder, lo único que va a cambiar son los residentes del helicoide. Yo quiero pensar que no es así. No vamos a pasar de un punto al otro. Necesitamos realmente un gobierno plural y de inclusión en Venezuela y que se respeten los derechos humanos. Sí, yo suspiro, ¿no? Yo suspiro porque con esa pregunta, a ver, yo también quiero pensar que no es así. Y yo creo que es una de las cosas que yo he reflexionado bastante durante este tiempo, que es que yo digo que, a ver, nosotros desde muy jóvenes hemos vivido cosas muy fuertes y no han sido pocos los sectores de la sociedad a los cuales se les han violado los derechos humanos, sobre los cuales se han cometido crímenes de lesa humanidad. Bueno, vivimos el asesinato de jóvenes en protestas que nos marcó profundamente también a nosotros como jóvenes. Yo recuerdo en el 2014 cuando mataron a Basil, que yo iba llegando corriendo al metro de Plaza Venezuela y cuando los muchachos me dicen, y yo estaba de primera en la protesta porque era el movimiento estudiantil y fue el año en el que estuve detenida, mataron a un estudiante. Yo me quedé así como, ¿cómo? Entonces, fueron cosas que, son cosas que a nosotros nos han afectado, pero es que también lo hemos vivido en carne propia. Yo estuve detenida. Jesús detenido con prácticamente 10 meses aislado, incomunicado, sin poder ver a la familia, y así muchas otras personas sometidas a tratos crueles y torturas y degradantes, incluso del partido y del movimiento de María Corina, quien es uno de los de los más perseguidos ahorita, ¿no? Y yo quiero pensar, y además creo que nosotros como jóvenes, como dirigentes políticos, sociales y defensores de derechos humanos, tenemos una responsabilidad histórica para realmente sentar bases realmente democráticas en el país para que este tipo de crímenes de lesa humanidad no se repitan nunca más. Y como bien se han dicho en muchos espacios, aquí hay que hacer incluso una labor importante de memoria y crítica a lo largo de la historia de Venezuela, porque bueno, como yo siempre lo digo, yo soy de bandera roja, me formé leyendo sobre lo que fue la masacre de Cantaura, del Amparo, lo que, bueno, Belinda Álvarez, presidenta del Centro de Estudiantes de mi escuela, que murió asesinada de un tiro en la cabeza a las puertas de la Universidad Central de Venezuela en una manifestación estudiantil, y quienes llegaron al poder luego en el 99, hablando precisamente de las violaciones de derechos humanos, se convirtieron en unos perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, cuáles son realmente esas garantías que nosotros tenemos que crear. Y yo creo que ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad. Uno, de de reparar a las víctimas, de tenemos una labor sobre todo muy importante en lo que es establecer las bases para una convivencia pacífica y la reconciliación, porque aquí no podemos llegar también afianzando más ese revanchismo e irracionalismo que también hay mucho acá de este gobierno y un espíritu de persecución. Yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo en este sentido y es uno de los retos que yo he planteado en el comité, que bueno, cuáles son los presos también del chavismo disidente y que incluso, aunque hasta, no sé, hacia hasta el 2024, mientras no decían nada de los presos políticos, ahorita el chavismo disidente están detenidos porque del 2025 para acá disintieron, bueno, también hay que elevar sus casos porque se les está violando el debido proceso. Entonces,
Yo creo que nosotros tenemos una profunda responsabilidad en que en Venezuela haya museos por todos lados y abrir una ruta de la memoria que vaya desde el Helicoide, de las casas clandestinas del Dijecín en Caracas, el Dijecín en Boleíta, donde le muestren a la gente la casa de los sueños, etcétera, donde se torturaron muchas personas, y eso será una labor. Y la verdad yo creo, y bueno, yo me pongo ahí, que yo no pudiera tolerar que hayan nuevos presos políticos en el Helicoide donde yo estuve, donde está ahorita Jesús, que es mi pareja detenido, durante mucho tiempo aislado e incomunicado, y poder tolerarlo. Yo no yo por supuesto no lo toleraría. Estaría entonces nuevamente desde la silla de enfrente. Pero yo tengo profundas esperanzas en que bueno, nosotros podamos dar un debate en democracia, de si es pública, si es privada, de si es em, como los miles y debates que tenemos acá en este momento, de de dónde sale, dónde se pagan las políticas sociales, etcétera, si es la inversión extranjera, que tanto es y demás. Pero bueno, que por lo menos sea en democracia y que puedas debatirlo, porque ahorita ni siquiera lo tienes. Entonces, bueno, yo creo que tenemos la responsabilidad de tener ahorita un cambio político, lograr el cambio político y tener los espacios para nosotros poder dar este debate en democracia, y por supuesto que tengamos la profunda responsabilidad que este tipo de crímenes de lesa humanidad realmente no se repitan nunca más, y que Venezuela sea un territorio donde podamos decir que no existen presos políticos. No, y yo creo también que, o sea, a ver, y ya que nos metimos aquí en política, ¿no? Que, o sea, el cambio político es necesario e inminente en Venezuela, o sea, es que tiene que No, venir. no es O sea, discutible. eso no es discutible por nada del mundo, porque Y bueno, para el rescate de la de nación. alguien eternizado en el poder o un mismo grupo, y bueno, y como tú muy bien lo dijiste, corrupto, etcétera, todo, violadores de derechos humanos, o sea, ya es que ya no hay posibilidad, o sea, es necesario el cambio y para generar esos espacios de debate. Y bueno, y yo creo que ahí entra el rol también de la sociedad civil, de los liderazgos emergentes en políticas, hombres y mujeres, de las legislaciones que se puedan hacer en la Asamblea Nacional y eso, y devolver otra vez a esa sociedad civil, que justamente qué es lo que hace la sociedad civil organizada en los países democráticos, presionar a los políticos porque se cumplan cosas, ¿no? Entonces, bueno, nos toca mucho que hacer en el país Claro, ustedes de como política, reconstrucción y nosotros como de... sociedad civil, porque los activistas siempre van a hacer Exacto, van a oposición. ser y depresión, etcétera, pero sí, o sea, yo de verdad, o sea, insisto, yo no veo a María Corina en ese rol para nada, que ella tenga algunas posiciones liberales económicas, conservadoras, etcétera, no quiere decir que vaya a ser una violadora de derechos humanos, para nada, sino, bueno, sí, yo creo que ahorita nos toca un rol en el país donde tenemos que estar de derecha y de izquierda, conservadores, socialdemócratas, progresistas, todos recuperando la democracia. Eso es Exacto. lo primero, ¿no? Y como decía Seidan, y vamos a tener debates duros en cuanto a la educación, la salud, si es gratuita, si es privada, pero lo primero es sentar la recuperación de las instituciones democráticas y la autonomía de los poderes públicos, o sea, bueno, La y universidad. es que nos toca tanto, tanto trabajo por recuperar esas instituciones que estos debates van a ser importantísimos, pero es que incluso que haya ese debate va a ser parte de esa recuperación democrática en el país. Sí, Total. exactamente, pero Sí, a mí pero me da miedo, yo, insisto, me da miedo, entro en Twitter o en X o como se llame ahora, y hay una especie de inquisición haciendo sí, listas como el estilo Tascón. Entonces, a ver, este gobierno fue producto del pacto de punto fijo, porque todo tiene su consecuencia, fue producto de todos los desastres, de esa masacre de los 60 años que no se visibilizaron, de los 40 años, de toda esa persecución que hubo en la cuarta también, que no se visibilizó porque era una parte pequeña de la población y era un país totalmente despolitizado, cosa que hizo mucho daño porque hizo avanzar la corrupción y por eso llegó un Chávez, porque la desigualdad social también era brutal, pero no visibilizada. Ahora, yo no quiero que la próxima etapa también sea producto de estos 25 años, que como esto nos persiguieron Y y como vengo un esto dice la derecha revanchismo, y sí. venga un Ujú. revanchismo, porque no vamos a salir jamás del hueco y por eso es muy importante, muchachas, que ustedes se lancen a presidentas y a ministras, etcétera, y que puedan tomar el poder. Suena chiste, pero no es chiste, lo digo la segunda en la política.
Es demasiado importante que las mujeres con formación tomen el poder, especialmente en una cultura como la venezolana, tan, bueno, aquí se puede decir grosería, sí, no Sí, sé si no sé, tan bueno, vuelta a mierda por el ajá. patriarcado y tan doble moral, y que además todo este grupete de políticos, yo sé que son sus compañeritos en muchos casos, pero todo este poco de dinosaurios y grupete de políticos, hombres, sin H, Ujú. dígame, lo que han hecho es cagarla durante 60 años. Esa es mi reflexión. Sí, yo no generalizo, la verdad, ni, o sea, de ningún lado, de ningún partido. Yo siento que hay hombres y mujeres buenos y malos en cada organización política. Eso es Hay verdad. gente buena y mala que se mete a hacer política, entonces no, no me gusta generalizar, porque siento que eso es caer en ese debate polarizador, y es eso, o sea, bueno, nos conoces a nosotras que somos jóvenes y somos de la oposición, ¿ves? No toda la oposición es vieja y rancia. Lo que pasa es No, no. que es parte de esos discursos que nos polarizan a todos, ¿no? Igual que yo creo que en el chavismo no, no todo el chavismo es corrupto, ¿no? Evidentemente, o Ahora ya sea, están viejos y barrigones igualitos y horribles, y son unos torturadores. O sea, se convirtieron en todo lo que ellos criticaron. sí, 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 sí. Y es verdad, hay Ajá. muchos jóvenes en el chavismo que aún creen desde la ingenuidad o incluso desde el sálvese quien puede. Entonces, a ver cómo equilibramos todas esas cargas. Toda esta acotación lo hacía porque aquí hay mucha gente izquierda, y lo digo por la calle del medio, que no nos creen porque tenemos líderes muy empastelados con gente de Ujú. ultraderecha y con el Sí, sí, fascismo. Y es es la verdad. realidad. Entonces les cuesta entender, porque bueno, Venezuela tiene unas complejidades únicas en el mundo. Y el gobierno es un gobierno que tortura. Estados Unidos va por el petróleo, pero el gobierno tortura también. Ujú. Eh, ¿Cómo tú le explicas que eso coexiste? Exacto, sí, No, y sí. lo que ha pasado con las deportaciones de venezolanos, bueno, y todo esto que daría para otro podcast también. Pero mira, la verdad es que yo estoy muy esperanzada que en un cambio político nosotros realmente recuperemos y podamos sentar las bases de la democracia en Venezuela, que realmente pueda ser un gobierno de unidad nacional, donde puedan tener cabidas todos los sectores políticos sin distinción, que realmente sea un gobierno de amplitud y donde realmente se tenga un respeto a la disidencia y se tenga cabida de esto que tú bien pues has dicho, de lo que es la pluralidad y sobre todo cómo comenzamos a construir una nación. Que bueno, ahorita esto es un tema álgido, lo de la invasión y demás, pero bueno, si vamos en honor a la verdad, este país está invadido desde hace tiempo y no precisamente por toda esta épica que se ha creado en la oposición del régimen cubano. O sea, es lo que está pasando con los chinos en Venezuela, son las zonas económicas especiales, es lo que está pasando en el arco minero, es la destrucción de la producción venezolana para que solamente sea un mercado de bienes finales extranjeros y donde se profundizó la dependencia petrolera y somos bien poco independientes en el país. Entonces yo creo que además estos van a ser los debates que con bastante amplitud van a haber que dar y bueno, yo tengo esperanzas y creo que María Corina puede ser una persona, además, con lo que ha vivido en carne propia, la persecución y además también hasta la imposibilidad de que una mujer sea candidata, que Belín muy bien lo explicaba en un video de cómo decía y mostraba el tarjetón lleno de puros hombres, bueno, de poder liderar un proceso donde las garantías y los respetos a los derechos humanos estén primero. Sí, bueno, incluso tengo que decir, porque claro, o sea, lo que dice Ben no es verdad. En Twitter, en X vemos una gente espantosa que a uno le da terror, que hasta han atacado a la propia María Corina, porque cuando metieron preso a Rodrigo Cabezas, que fue el ministro de Chávez, ella habló por él porque lo conoce, sabe de la buena persona que es él, y la atacaron horrible, porque yo me metí en los comentarios y yo, o sea, no va a ser un proceso fácil, ¿no? No, O no, va a no va a ser ser. difícil. Las líderes tienen que dar el ejemplo. O sea, Sí. y yo creo que ahí María Corina tiene que jugar un rol importante, así como dijo, mira, aquí que sí, Rodrigo Cabezas, hay que defenderlo y yo estoy con él, yo creo que esto también va a ser importante, porque bueno, a mí me pasó. Yo recuerdo cuando se llevaron detenido a Rodríguez Torres en el 2018,
nosotros dimos unas declaraciones como jóvenes diciendo, mira, nosotros estábamos a favor de la libertad de Rodríguez Torres porque él no está detenido por lo que pasó en el 2014, él está detenido por disentir de este gobierno. Incluso fuimos, recuerdo que en ese momento estábamos en un espacio donde nos encontrábamos distintos jóvenes y fuimos con los jóvenes de su partido a dar esta rueda de prensa. Bueno, a mí me cayeron encima. Se te olvidó. La olvidadiza, la que no tiene memoria, el síndrome del impostor, el yo no sé qué, el yo no sé qué broma, del de Estocolmo, de para acá, de para allá, que no me dijeron, ¿ah? No, Y y hay una parte humana que la gente se olvida, más allá de las diferencias, encuentros, desencuentros, que todo este grupo de personas que les ha tocado convivir en la política nacional los últimos 25 años, han convivido más ellos, ha convivido más María Corina con Diosdado que con su familia. Y ahí hay un factor humano también, así como pasó con Rodrigo Cabeza. Los que se ven en la asamblea, los que se veían en los debates, los que se veían por la calle, lo que aunque estén en polos opuestos, al final del camino han convivido en los mismos espacios los últimos 25 años. Y es imposible que nos salte un factor humano, sea para bien o sea para mal. Y yo creo que eso es algo que también hay que tomarlo en cuenta y hablarlo claramente. O sea, con mucho no estamos de acuerdo, pero te he visto los últimos 25 años. total, no, y sabes que yo en estos días, bueno, y lo comentaba con Evelyn, me preocupaba mucho también cómo se ha creado hasta este odio entre distintos sectores de la misma oposición venezolana. Y yo digo, wow, pero qué tan deteriorado estamos como tejido social en Venezuela, que además de todo el odio que hay entre el chavismo, porque bueno, cuando uno lee el informe de determinación de Naciones Unidas, es a veces difícil que la gente no piense, Dios mío, esta gente y demás, cómo van a hacer este tipo de cosas y que la gente se llene de estos sentimientos de las primeras de cambio, ¿no? Sin embargo, em, yo creo que una de las cosas que además ahorita también le está haciendo mucho daño a la ciudadanía es el odio que entonces hay entre los sectores políticos. Entonces, bueno, los que participaron en la elección, los que no participaron, y esto es un odio a muerte que la gente no se habla ni siquiera, y cómo afecta también a las, digamos, segundas capas o otras capas de los partidos políticos, ¿no? E incluso hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, que es el hecho de, por ejemplo, la diferencia entre el que se va y el que se queda. Entonces, esto también le ha hecho mucho daño, eso le hizo mucho daño a la sociedad civil en Cuba, y cómo entonces se crean como opiniones de superioridad o de inferioridad entre el que se fue o entre el que se quedó y quién tiene más derecho a opinar si el que está afuera o el que está adentro, si el que está afuera no porque no sabe lo de adentro o el que está afuera sí opina porque el de adentro no sabe porque está adentro. Y en verdad han sido cosas que día a día van deteriorando. Y yo me quedé impresionada de que eh, como el efecto que produce de dejar la decisión de llamar a una persona que quizás está de otro bando en el que no está, pero cuando hasta el simple hecho de tener una llamada y de comentar, epa, mira, así vamos, esto es lo que estamos ¿Por qué estás haciendo. actuando así también? Porque a veces es simplemente, es que lo ve diferente, ¿no? O sea, eso, es lo más importante con esa gente que hemos compartido tanto tiempo haciendo política. Claro Y que a mí me impresiona cómo en este tiempo hemos compartido con tanta gente con la cual a veces la gente ni siquiera se habla y se han deteriorado estas relaciones que, bueno, deterioran es el tejido social. Claro, pero es Eh, que lo normal es no estar de acuerdo. O Exacto. sea, eso es lo normal. Lo normal es no estar de acuerdo. Mira, no, yo quiero verde, bueno, yo quiero azul, yo quiero esto. O sea, ¿en qué momento dejamos de normalizar que, Eso, eso es que importante. no estar de acuerdo está mal? O Exacto. sea, no lo entiendo, no lo Ujú. entiendo. Por eso yo invité a Belín y por eso creo que tengo muchos amigos y conocidos de diferentes factores. Pero ¿en qué momento, o sea, nosotros dijimos, no, piensa distinto, está mal? Esa frase hay que marcarla, tenemos que O hacer una sea, no lo campaña, pero es entiendo. que Y a mí has dado en el clavo. a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado dentro del chavismo, porque bueno, yo nunca, o sea, yo era la gente más de izquierda, pero a mí dentro del chavismo nunca me querían porque, no sé, no estaba.
dentro de sus parámetros, no lo sé. X, esto es algo que después algún día hablaré. De hecho, pasé muchas cosas terribles dentro del chavismo, impresionada porque yo decía, pues si esto es un gobierno de izquierda, en mi juventud e inocencia, si esto es un gobierno de izquierda, ¿por qué hacen esas cosas? ¿No? Yo de lo más ingenua de la vida. ¿Por qué hacen esas cosas? Y dentro del otro lado veía cómo instrumentalizaban a las mujeres. Entonces, a ver, el punto está en que en qué momento nos volvimos a este monstruo en que no podemos estar en desacuerdo. Sí, Ya hasta en las cosas más simples no están en desacuerdo. No, que yo quiero ir para la playa, no, que yo quiero ir para la montaña, no, que yo quiero comer esto. O sea, hasta en la cotidianidad vivimos en desacuerdo porque cada ser humano es un mundo, coño. Ahora no ujú, vamos a tener desacuerdos políticos. totalmente. Total. No, y la estigmatización también, ese odio que tú dices que se ha creado a la izquierda, bueno, que es parte de lo que toca también reconstruir en Venezuela, porque la gente cree que esta vandalización de la sociedad, por decirlo elegantemente, es la izquierda. Entonces, es impresionante también Ujú. hasta como jóvenes se limitan de decir, mira, soy izquierda, soy socialista, o soy comunista o lo que sea, porque entonces todo el mundo cree que es esta vandalización de la sociedad y esta animalización de la sociedad hasta que en unos sectores han promovido. Yo lo llamo lumpenización en otras, en otros análisis más, Sobre el más lumpen proletariado en Venezuela. Quiero leerla porque creo que tenemos similitudes de pensamiento. claro, en Es otros análisis. es que no es fácil. Sí, pero yo creo que va a tocar. Yo en estos días pensaba hasta una campaña, yo digo, bueno, habrá que desde los ministerios, habrá que lanzar, no sé, sé comunista, liberal, de derecha, de izquierda, sé tú mismo, pero sé diferente. Respeta, ¿sabes? Y Me gu- cosas así. Mira, me gusta, gustó me da idea para la nueva campaña, la segunda en la política, me da idea. Bueno, aquí hay de todo, aquí hay, yo creo que Belín también más bacana, aquí hay un partido anarquista, pero bueno, porque uno es Sí. idealista dentro de 500 Yo años. soy socialdemócrata, pero coqueteo con el anarquismo. Yo me Pero identifico la pancarta totalmente. va a ser, sé comunista, sé anarquista, sé socialista, sé liberal, sé socialdemócrata, sé Sea lo que quieras, sé católico, lo sea que ateo, respeto. sea cristiano, Fascista tal. no. No, Exacto, no, obviamente, exacto, exacto. obviamente. Obviamente. Bueno, tenemos que ir cerrando porque Sí. este episodio ha sido uno de los más largos que hemos tenido, pero bueno, una información importantísima, de muchísimo valor y que hay que denunciar, que hay que visibilizar y hay que alzar la voz por estas 155 presas políticas y por los presos políticos también, pero bueno, estamos en Menos Rosa Más Violeta y hoy quisimos hacer este especial para hablar de las presas políticas en Venezuela. Gracias, Airán, por acompañarnos. Fue un espacio maravilloso. Gracias, Venus. Me encanta, llevándote las gracias como una invitada más, pero Porque me me gusta alegra que me siempre, invitan a porque me todas. gustan los debates, o sea, me gusta siempre, bueno, que podamos hablar, filosofar y evaluar siempre las cosas con diferentes puntos de vista y de verdad que me voy con esa frase, me encantó. ¿En qué momento se dejó de pensar de que pensar diferente era, es algo bueno? O ¿En qué momento sea, dejamos de pensar eso? pensar diferente es la Es regla, la no regla, la exacto. excepción. No tenemos que ir todos en manada pensando iguales, así, en un enjambre todos igualitos. No, no, no es la Luego te encuentro la historia de Jesús. Esto sí es pensar distinto. parte. Me dice Evelyn que en el trascámara te cuento. Bueno, ahorita en el trascámara para despedir. Nada, Zaira, muchas gracias. Admiro tu valentía. No sé, ahorita en trascámaras hablamos cómo va a ser esa vuelta. Digo, o si vas a volver, yo sé que vas a volver. Nada, pero bueno, para finalizar, yo me preparo para la campaña política de estas dos mujeres que van a ser presidente y vicepresidenta, eso ya lo decidirán ellas. Eh, es lo que yo particularmente creo, sueño que debe ser así. Yo sueño con mujeres políticas como esta en los espacios de poder, hablándolo muy en serio, porque han demostrado que pueden, han demostrado capacidad, han demostrado, por supuesto, formación, pero además que han navegado todos estos años y han madurado con el proceso político, a diferencia de otros políticos y políticas. Yo creo que esta es la juventud venezolana que tenemos que resaltar. Esta es la juventud venezolana, la de la pluralidad, la de múltiples ideas, la de la convivencia. No la de un lado ni la del otro, no la que niega el otro. Si negamos el otro, estamos mal en la vida. O sea,
El ser humano no puede negar el otro, o sea, somos mamíferos, somos colectivos, somos gregarios. ¿En qué momento creen que podemos acabar con el otro? No sé en qué momento se les metió esa idea en la cabeza, pero bueno, esperemos que en los próximos años en Venezuela podamos de verdad construir un país donde todos quepan, aunque suena cliché, pero lo necesitamos. Y en este mundo de reversa de derechos que estamos viviendo, yo creo que es el resultado de avanzar mucho. Viene la negación, estamos en el momento de negación, incluyendo Venezuela, pero después va a venir la avanzada. Así que, bueno, nada, nos vemos en el próximo capítulo de Menos Rosa, Más Violeta. Siempre 100% estrógeno, disruptiva y dando en la llaguita, porque si no nos confrontamos, no avanzamos. Chau, chau. Chao. Gracias a ustedes por la invitación. Listo.